Me enteré un martes por la tarde. En el piso de Madrid que compartíamos desde hacía 8 años. Elena llegó tarde del trabajo. Como siempre en las últimas semanas. Con el pelo aún húmedo de la ducha que decía haberse dado en la oficina. Olía a un jabón que no era el nuestro. Lo noté porque llevaba meses oliendo cosas que no encajaban, el perfume caro en su abrigo. Las llamadas que colgaba al verme entrar. Las noches en que se quedaba trabajando hasta tarde, con su jefe. Álvaro. Esa tarde discutimos. No gritamos, en esta ciudad la gente no grita en los pisos. Los vecinos oyen todo. Ella negó. Por supuesto. Dijo que eran imaginaciones mías. Que el estrés del trabajo me estaba comiendo vivo. Yo trabajaba desde casa. Diseñando aplicaciones para una startup que apenas pagaba las facturas. Ella era la que traía el dinero de verdad. La ejecutiva en ascenso en una consultora multinacional. Álvaro era su mentor. Su aliado estratégico. ¿Cómo lo llamaba? Yo asentí. Fingí creerla. Pero ya había visto los mensajes en su teléfono la noche anterior. Mientras dormía, fotos. Promesas. Planes de fin de semana en Barcelona por trabajo. Si alguna vez me traicionas. Elena. No te mataré. Simplemente dejaré de existir para ti. Le dije una vez. Años atrás. En broma. Durante una de esas conversaciones absurdas de pareja joven. Ella se rió entonces. Yo no me reí esa tarde. Me miró con una mezcla de culpa y desprecio. Como si yo fuera el problema por descubrirlo. No seas paranoico. Javier. Álvaro es solo un amigo. Amigo. La palabra sonó hueca. Como todo lo que habíamos construido. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Seguí viviendo en el piso. Durmiendo en el sofá porque no soportaba su cama. Ella actuaba como si nada. Preparando café por las mañanas. Preguntándome si necesitaba algo del supermercado. Yo observaba. Observaba cómo se arreglaba más de lo habitual. Cómo sonreía al móvil cuando creía que no la veía. Me convencí de que era mejor callar. Denunciarlo sería patético, el cornudo que monta el escándalo. Mejor tragarme la humillación. Seguir adelante. Al fin y al cabo. ¿Qué perdía? Un amor que ya no era amor. Pero la humillación no se traga sola. Se acumula en el estómago. Como un ácido que corroe por dentro. Empecé a no dormir. A mirar el techo por las noches. Calculando cuánto tiempo llevaba engañándome. ¿Meses? ¿Años? Álvaro era más joven que yo. Más ambicioso. Con un cargo que le permitía viajes. Hoteles de 5 estrellas. Cenas en restaurantes donde yo nunca podría pagar la cuenta. Elena siempre había ambicionado eso, la vida cómoda. El estatus. Yo le había dado estabilidad. Pero no brillo. Una noche. Solo en la cocina. Abrí su ordenador portátil. El password seguía siendo el mismo, nuestra fecha de aniversario. Encontré los emails. No solo mensajes calientes. Sino planes concretos. Álvaro le había prometido dejar a su mujer cuando ascendiera al puesto directivo. Elena respondía con entusiasmo. Hablando de nuestra futura casa en las afueras. Me sentí ridículo. 8 años juntos. Planes de hijos que nunca llegaron porque no era el momento. Y ahora ella planeaba una vida nueva con él. No lloré. Eso habría sido demasiado humano. En cambio, sentí un frío que se instaló en el pecho. Como si algo se hubiera roto irreversiblemente. Pensé en irme. Desaparecer sin más. ¿Pero a dónde?
No tenía familia cercana. Mis padres habían muerto años atrás en un accidente de coche. Amigos. Los justos. El trabajo. Precario. Irme significaba empezar de cero a los 38 años. Con nada. Decidí quedarme. Observar. Esperar. El silencio se convirtió en mi rutina. Ella notó el cambio, ya no preguntaba. No discutía. Solo observaba cómo se movía por el piso. Cómo mentía con naturalidad. Empecé a notar cosas, horarios. Nombres. Lugares. No sabía para qué. Solo para tener control sobre algo. Pasaron semanas. Elena se volvió más audaz. Salía con amigas los viernes. Volvía al amanecer oliendo a alcohol y a él. Yo fingía dormir. Una vez la seguí hasta el hotel en el centro. Vi cómo entraba con Álvaro. Riendo como si el mundo fuera suyo. Me quedé en la calle. Bajo la lluvia fina de Madrid. Sintiendo cómo la rabia se transformaba en algo más frío. Más calculado. Me dije que el dolor pasaría. Que los hombres sobreviven a estas cosas. Que era mejor olvidar. Reconstruir. Pero cada vez que la veía sonreír al teléfono, recordaba que mi vida entera había sido una mentira. Y el silencio ya no bastaba para contenerlo. El frío se instaló para quedarse. Dejé de hablarle más allá de lo estrictamente necesario. ¿Hay leche? Pasa la sal. Ella lo interpretó como resignación. Como que había aceptado su versión de los hechos. Mejor así. Cuanto más confiada estuviera, más fácil sería observar sin levantar sospechas. Empecé a investigar a Álvaro. No fue difícil. LinkedIn. Facebook. Instagram, el típico ejecutivo madrileño de 40 años. Casado. 2 hijos. Fotos de viajes familiares en Menorca. Posts sobre liderazgo y motivación. Su mujer. Laura. Parecía la típica esposa trofeo, guapa. Sonriente en todas las fotos. Me pregunté si ella sabía algo. Probablemente no. Las traiciones como esta suelen ser asimétricas, uno engaña. El otro ignora. Contacté con un conocido que trabajaba en recursos humanos de otra consultora. Le pedí información por curiosidad profesional. Me pasó datos. Álvaro estaba en línea para un ascenso importante. Uno que implicaba mudarse a Londres con la familia. Elena lo sabía. Por supuesto. En los emails que había leído. Hablaban de ello como nuestra oportunidad. Pensé en contárselo a Laura. Una llamada anónima. Unos prints enviados por correo. Sería fácil. Devastador. Pero me detuve. ¿Qué ganaba yo? Elena se quedaría destrozada. Álvaro también. ¿Pero y después? Ella volvería llorando. Pidiendo perdón. Y yo tendría que decidir si aceptarla de nuevo. No quería eso. No quería su arrepentimiento forzado. Quería que pagaran sin saber que yo era el causante. Que el castigo viniera de la vida misma. De sus propias reglas. Empecé a manipular pequeños detalles. Cambié contraseñas en cuentas compartidas. Borré backups de fotos importantes para ella. Nada evidente. Solo molestias que achacaría al azar. Ella se quejaba. Yo me encogía de hombros. ¿Será el wifi? En el trabajo. Empecé a buscar alternativas. Actualicé mi currículum. Contacté con headhunters. No por ambición. Sino por necesidad. Si iba a reconstruirme. Necesitaba independencia económica.
Acepté un proyecto freelance mejor pagado. Uno que me obligaba a viajar a Barcelona 2 veces al mes. Ironía, los mismos viajes que ella usaba como excusa. Allí. En un bar de Gracia. Conocí a Marta. Era diseñadora gráfica. Divorciada. Con una hija pequeña. Hablamos de todo menos de parejas. Fue un alivio charlar con alguien que no mentía por sistema. No pasó nada físico. Pero sentí algo que llevaba meses sin sentir, posibilidad. De vuelta en Madrid. Elena notó el cambio. «Estás más animado», dijo una noche. Con cautela. Yo sonreí. Nuevo proyecto. Ella pareció aliviada. Pensó que lo había superado. Pero no. La rabia había mutado. Ya no era explosiva, era paciente. Empecé a recopilar más información. Accedí a las cuentas bancarias compartidas, todavía las teníamos. Vi transferencias sospechosas, regalos caros que Álvaro le hacía. Reembolsados como gastos de representación. También vi cómo él pagaba hoteles. Decidí usar eso. No directamente. Creé un email anónimo desde una VPN. Envié un dossier a recursos humanos de su empresa, capturas. Fechas. Importes. Nada que me incriminara. Solo preocupación por posibles irregularidades. Pasaron días sin respuesta. Elena seguía su rutina. Cada vez más confiada. Álvaro la llamaba más a menudo. Yo escuchaba desde la habitación contigua. Fingiendo trabajar. Entonces llegó la primera grieta. Elena volvió un día pálida del trabajo. Problemas en la oficina. Dijo. No preguntó más. Esa noche. Discutió por teléfono con Álvaro. Oí fragmentos, auditoría interna, no sé cómo se han enterado. Sonreí en la oscuridad. El primer precio, incertidumbre. Pero también pagué yo. Las noches eran peores. Me despertaba sudando. Imaginando escenarios. Me preguntaba si valía la pena. Si no estaba convirtiéndome en alguien peor que ellos. Pero el pensamiento duraba poco. La humillación volvía. Y con ella la justificación, ellos empezaron. Marta me escribió desde Barcelona. Quedamos de nuevo en mi siguiente viaje. Esta vez sí pasó algo. No fue pasión desbocada, fue necesidad. Después. Me sentí culpable. No por Elena, eso había muerto. Sino por mí. Por rebajarme al mismo nivel. De vuelta. Elena me confrontó. ¿Quién es esa con la que hablas tanto? Yo negué. Una colega. Ella no insistió. Pero vi el miedo en sus ojos. Por primera vez. Invertimos roles. El silencio ya no era solo mío. Era compartido. Tenso. Y sabía que pronto rompería. La auditoría en la empresa de Elena avanzó rápido. Recursos Humanos citó a Álvaro. Él lo negó todo. Por supuesto. Pero las pruebas eran sólidas, facturas. Emails corporativos usados para asuntos personales. El ascenso a Londres se suspendió. Su mujer, Laura, empezó a sospechar, encontré su perfil en redes. Vi posts ambiguos sobre tiempos difíciles. Elena entró en pánico controlado. Adelgazó. Dormía mal. Me pedía opinión sobre un amigo que tiene problemas laborales. Yo escuchaba. Aconsejaba prudencia. Mejor ser transparente. Decía. Con ironía que ella no captaba. Decidí dar el siguiente paso. Usando el mismo email anónimo.
Envié el dossier completo a Laura. Con fotos incluidas. Tomadas por mí desde fuera del hotel. Nada ilegal. Solo paciencia. La explosión llegó una semana después. Elena llegó a casa llorando. Histérica por primera vez. Álvaro y Laura se separan. Ella lo ha echado todo a perder. No dijo cómo lo sabía. Yo fingí sorpresa. Vaya. Qué fuerte. Esa noche durmió en el sofá. Yo en la cama. Por primera vez en meses. Sentí una satisfacción fría. Pero también vacío. El precio, verla sufrir de verdad. Parte de mí aún recordaba a la Elena de antes. La que reía con mis chistes malos. Álvaro contraatacó. Culpa a Elena de filtración. La relación se enfrió. Ella volvió más temprano. Más callada. Intentó acercarse a mí, cenas caseras. Sexo forzado. Lo rechacé con delicadeza. Estoy cansado. Empecé a planificar la salida. Alquilé un piso pequeño en Malasaña. Pagado con el nuevo freelance. Empaqué cosas poco a poco. Sin que notara. Marta y yo nos vimos más. Ella sabía parte de la historia. No todo. Estás cambiando. Dijo. Tenía razón. Me volvía más calculador. Menos empático. Me costaba reír de verdad. Elena perdió peso en la empresa. La relegaron a proyectos secundarios. Política interna. Decía. Yo sabía que era consecuencia, Álvaro la evitaba. ¿La culpaba? Una noche. ¿Borracha? Confesó parte. Álvaro y yo pasó algo. Pero se acabó. Lloró. Pedía perdón sin decirlo explícitamente. Yo escuché. Sin consolar. Las cosas pasan. Dije. Ella me miró esperanzada. Pero no había esperanza. Ya había enviado más, a la empresa de Álvaro. Sugerencias de acoso laboral. Nada probado. Solo rumores que corrían. El precio para mí, aislamiento. Amigos comunes notaban la tensión. Se alejaban. Me sentía solo. Pero era una soledad elegida. Dudé varias veces. ¿Parar? ¿Perdonar? Pero recordaba la humillación inicial. La mentira prolongada. No. Continuar. Elena empezó terapia. Por estrés. Yo animé. Mejor que supiera manejar el dolor que venía. El derrumbe fue gradual. Como todo en esta venganza. Álvaro perdió el trabajo, investigación por malversación de gastos. Laura pidió divorcio. Custodia exclusiva. Él se mudó a un piso compartido. Bebiendo más de la cuenta. Elena lo defendió al principio. Pero él la culpó abiertamente. Tú y tus emails descuidados. Discutieron por teléfono, yo oía todo. Ella se hundió. Dejó de arreglarse. Lloraba en la ducha. Intentó reconquistarme, regalos. Planes de viaje. Yo aceptaba a medias. Posponía. Mudé mis cosas al nuevo piso sin decírselo. Una mañana. Le dejé una nota, necesito espacio. Volveré cuando esté listo. Se quedó sola en el piso grande. El precio, culpa. Verla rota me recordaba que yo la había roto. ¿Era yo mejor que ellos? Marta se convirtió en refugio. Me mudé con ella temporalmente. Pero no era amor, era escape. Manipulé más, rumores en círculos profesionales.
Álvaro no encontraba trabajo nuevo. Elena. Estancada. Ella me buscó. Llamadas. Mensajes. Volvamos a intentarlo. Respondí fríamente, tarde. Dudé mucho aquí. Casi paro. Pero la rabia persistía. Elena tocó fondo. Renunció al trabajo. Depresión diagnosticada. Volvió con sus padres en Valencia. El piso lo subarriendo yo. Desde lejos. Álvaro intentó contactarme, hablemos como hombres. Lo ignoré. Conseguí promoción en Barcelona. Me mudé definitivamente con Marta. Ellos pagaron, carreras truncadas. Familias rotas. Yo pagué, vacío interior. Marta notó mi frialdad. Has cambiado. Terminamos. Solo. Reflexionaba. La venganza satisfizo. Pero me deformó. Años después. Vi a Elena por casualidad en Madrid. Estaba bien. Con alguien nuevo. Me saludó cortésmente. Álvaro. Emigró. Yo sigo solo. Observo. Calculo. ¿Valió la pena? ¿Quién ganó realmente?